Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, su consejero de internautas en aspectos de salud, ambiente y política, que hoy día les va a hablar acerca de lo que ha significado la crisis económica en las candidaturas de Guillermo Lasso y Andrés Arauz cuando nos restan solamente 5 días antes de la segunda vuelta en las elecciones. Empezaremos diciendo que América Latina es mucho más susceptible a las pandemias, y lo ha sido desde 1492, que a las guerras. Recordemos que no vivimos la Segunda Guerra Mundial ni tampoco la Primera Guerra Mundial. La pandemia por el COVID ha significado más muertos y enfermos que en ningún otro momento de la historia reciente desde la gripe española en la región. Es posible que el sarampión, que llegó antes que Pizarro, fue el origen del final del Incario, pues se cree que mató a Huayna Cápac y con su muerte se produjo la guerra entre sus herederos Huáscar y Atahualpa, que facilitó la conquista de Francisco Pizarro. De igual manera, las sífilis y la viruela marcaron el comienzo del fin del imperio español en América, junto con las guerras napoleónicas y los nuevos impuestos luego de la derrota de Napoleón para financiar a la corona inglesa y la corona española, que se encontraban con las arcas vencidas. Esto marcó el inicio de las guerras de la independencia en América, y a pesar de que ya son muchos siglos, en 1805 se inició la vacunación contra la viruela en los virreinatos de Sudamérica, y este fue el comienzo del final y la desaparición de aquella enfermedad. La malaria y la fiebre amarilla obligaron a terminar la construcción, impidieron la construcción por parte de Francia del canal de Suez, y tras desistir de esa construcción la asumió Estados Unidos, y esto le permitió hacer a Estados Unidos un cambio drástico en las relaciones con América Latina. Por eso precisamente llegó a principios de las primeras décadas del siglo XX, 1917, la misión Rockefeller con el famoso científico Noguchi a combatir la fiebre amarilla, que había terminado con el boom del cacao, pues Ecuador era el primer productor mundial de ese producto. También se combatió la malaria en Cuba y Panamá, al igual que la fiebre amarilla. Pero este canal marcó, junto con la fiebre del caucho en la Amazonía y la explotación petrolera en México y Venezuela, un gran cambio en las relaciones entre Estados Unidos con América Latina, y Estados Unidos nos convirtió en el patio trasero. La gripe española devastó la Amazonía. Nadie sabe cuántos muertos vieron, pues se decía que era la zona más poblada del continente sudamericano. Pero cuando llegó la fiebre del caucho, los caucheros propagaron la gripe española por los ríos amazónicos, con una gran mortandad de indígenas que tenían pocas defensas contra esta enfermedad, y fue de tal magnitud el desastre humanitario que se despobló la Amazonía y terminó con la bonanza de las ciudades como Manaos, Belém o Iquitos. Ya en la vida republicana a comienzos del siglo XX, durante décadas, Ecuador fue el foco más importante de malaria, la plaga que asolaba las plantaciones de banano, y la causa fue
la llegada de la compañía United Fruit a Ecuador, que incluso debido a la malaria y a la reforma agraria, abandonaría a Ecuador, donde tuvo una enorme plantación llamada El Timbre, en la provincia de Esmeraldas, luego de que en Centroamérica esta transnacional sufriera los problemas de los huracanes, el cambio climático, la malaria también, pero sobre todo conflictos con los trabajadores que llevaron a enormes protestas y a guerras civiles como la que se produjo en Costa Rica, que llevó a la eliminación del ejército, y como la que produjo en Colombia, donde en la zona de Urabá se originó precisamente la guerrilla colombiana y más tarde las Autodefensas Unidas de Colombia. En el siglo XXI, Ecuador tuvo pestes como la peste del H1N1 en el gobierno de Rafael Correa en el año 2008, que nos llegó desde México, o la chikungunya en el año 2015 y 16, que nos llegó desde República Dominicana. Menos severo fue la llegada de la peste del Zika. Pero es indudable que la pandemia del COVID ha golpeado mucho más y de forma exagerada a toda América Latina y ha producido tal mortandad en la región y una crisis económica que viene a cambiar las relaciones entre los países de la región y las relaciones con Estados Unidos y Europa, así como con todos los demás continentes del planeta en esta era de la economía electrónica y de la Internet. América Latina, que es donde el desastre del COVID ha tenido más magnitud, está viviendo lo que vivió Europa, Rusia, China, Estados Unidos, Oceanía y el sudeste asiático durante la Segunda Guerra Mundial. Esta guerra no golpeó a la región, pero las guerras mundiales, recordemos, destruyeron imperios en el mundo, excepto el imperio norteamericano, que por el contrario, tras la caída de la Unión Soviética en 1991, se convirtió en el último imperio blanco cristiano de Occidente, Estados Unidos. Todos los demás imperios han sido reemplazados por países y por uniones de países como la Unión Europea. Este desastre que golpea a Ecuador, que es el primer país que tiene elecciones en este 2021, en plena pandemia, y que ha dado los cambios que ha producido la globalización, lo ubican como lo que es y lo que fue desde 1761, es decir, como el centro del mundo y ahora, en el siglo XXI, como el centro de la biodiversidad por kilómetro cuadrado. Ecuador vive un momento en que la extinción y el cambio climático son los mayores problemas producidos por la humanidad en el planeta, pero además Ecuador ha sido, especialmente Quito, la ciudad sede de UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, y dada la modificación en la movilidad humana a través del transporte aéreo y al convertirse el Océano Pacífico en la mayor ruta comercial del mundo, Ecuador ha pasado a ser nuevamente el centro del mundo. Para los candidatos a la presidencia de Ecuador como Guillermo Lasso, este detalle no tiene mayor relevancia, pues la derecha en Ecuador son como los ratones en una ratonera que no pueden ver más allá
del queso que pueden comerse hoy. Sus ideas para salir de la crisis están basadas en la vocación agroexportadora, es decir, en la producción y exportación de materias primas y además como proveedores de mano de obra barata, que es la pesadilla que vivimos desde hace 500 años. Pero la pandemia nos ha producido otro problema: grandes cambios en nuestra forma de supervivencia, de convivencia y la manera de pervivir que queremos dejar a nuestros hijos. Nuestra supervivencia como país, por tiempo indefinido, va a depender de la producción de materias primas, con la gran probabilidad de que el precio de las materias primas vuelva a subir y con el gran peligro de que vuelva a bajar, como pasó en este periodo entre el 2000 y el 2016. Pero los grandes cambios en la movilidad humana y en las comunicaciones que estamos viviendo nos permiten ser vendedores a otros países sin estar sometidos a intermediarios exportadores o importadores nacionales o extranjeros, que son los que más se han enriquecido y los que han procurado mantener la pobreza y la injusticia mediante una mala distribución de todo como mecanismo de control y opresión. Por ejemplo, tenemos que recordar el buen ejemplo que nos dan cada día los indígenas otavaleños que viajan por el mundo vendiendo artesanías, textiles, música y arte propios de ellos, sin ser explotados por nadie, excepto entre ellos mismos. Esto nos marca el sendero que deben seguir los campesinos exportadores de banano, de cacao, de café, incluso los mineros que deberían transformar el oro en orfebrería, los pescadores o los productores de camarón. Tenemos que vencer la maldición de Malinche, que nos convierte en personas que dan lo mejor a los extranjeros y lo peor a los ecuatorianos. Esto yo ya lo viví cuando fui exportador y vendedor de flores en Rusia. Los dueños de las plantaciones, aristócratas serranos, me daban la peor de las flores y a mis competidores rusos u holandeses lo mejor por el mismo precio. Es visible cómo China vende sus productos en almacenes chinos en Ecuador. Lo mismo lo hacen los vendedores coreanos de equipos, maquinarias, automóviles, igual que los japoneses, norteamericanos y europeos, que dan trabajo en Ecuador a su propia gente. En tanto, nosotros no damos trabajo a los ecuatorianos en el extranjero para que vendan nuestros productos y así convertir a los países extranjeros en fuentes de trabajo para ecuatorianos. Otro de los problemas es que no procesamos la materia prima, no hacemos productos elaborados o como se llaman productos con valor agregado, sino que empresarios y empresas extranjeras usan nuestros productos y nuestra mano de obra para hacernos prácticamente esclavos de nuestra propia producción y ganar mucho explotando y multiplicando la explotación de Ecuador y de los ecuatorianos. Hemos pasado a ser
peones de las haciendas y empleados domésticos sin salario durante 4 siglos, desde que llegaron los conquistadores españoles hasta 100 años después de la independencia, y luego los gobiernos nos convirtieron en malos asalariados como peones y empleados con salarios de hambre, hasta que llegó el gobierno de Rafael Correa, donde los salarios y los derechos de los trabajadores cambiaron. Si no, recordemos cuánto ganaba una empleada doméstica: $90 al mes, y tenía que trabajar todo el día, puertas adentro en las casas, teniendo tal vez un solo día de descanso para salir. En medida que las maquinarias del campo y de la construcción, inicialmente y luego en la industria, el comercio, en las oficinas, reemplazan con éxito a los trabajadores formados en nuestras escuelas, colegios y universidades, para un tiempo en que la monotonía es rutina, la monotonía que está siendo rápidamente reemplazada por cajeros automáticos, robots, incluso por electrodomésticos, hacen que la educación por la que pagamos y por la que se gastó mucho en el presupuesto estatal se hayan convertido en una fábrica de ninis, personas que ni estudian ni trabajan, y vivimos la peste del desempleo que ha desatado en el mundo la quiebra de inmobiliaria desde el año 2008 y se ha multiplicado con esta pandemia. En esta peste, la desocupación y el desempleo han marcado el retorno de lo que fueron los llamados emprendedores, como por ejemplo los migrantes que llegaron a los Estados Unidos a fines del siglo XIX, o como los conquistadores españoles a fines del siglo XV, como los colonos en América a lo largo de los 5 siglos. Hoy, los emprendedores son los llamados también informales, que sobreviven en la calle vendiendo lo que sea o trabajando en lo que sea. También lo son los ilegales y los emigrantes, que están invadiendo países desarrollados, en especial aquellos países que se llevaron nuestra riqueza y trabajo durante siglos, el trabajo de nuestros ancestros, como Europa y Estados Unidos. Pero, a no dudarlo, los emprendedores que han tenido más éxito en América en el siglo XX ahora son los mafiosos, los narcos o incluso los malos políticos, que son emprendedores que han hecho lo mismo que las transnacionales en nuestros países y en Estados Unidos. Esto es, se han enriquecido extraordinariamente rápido, usando la violencia, burlando las fronteras, las autoridades y las leyes. Además, la pandemia ha traído de regreso a los endeudados. En los tiempos de la colonia teníamos una institución que fabricaba endeudados, el concertaje. En estos tiempos, los bancos y la usura que eran prohibidas en esos tiempos de la colonia y en las leyes cristianas y musulmanas, permitía a los patrones fabricar deudores eternos cuyas deudas pasaban de generación en generación, como ahora pasan las deudas externas de los países. Tanto en los países desarrollados como en los no desarrollados, los deudores son los que más abundan ahora, pues ya desde el tiempo de China, Rusia o Egipto, los pobres eran los eternos endeudados que tenían que pagar tributos o llamados impuestos. La diferencia entre Arauz y Lasso es que Arauz quiere que todos paguen impuestos por los créditos, pero con menos intereses, y que paguen también
por los servicios públicos y todo lo demás que da el Estado. De igual manera, lo que da la empresa privada. Lasso, en cambio, al igual que Donald Trump, quiere que los ricos, los exportadores, los explotadores, los que tienen el capital, no paguen impuestos y todas las transnacionales también puedan tener libertad de traer y llevarse dinero. Pues ellas dicen que no tienen por qué pagar impuestos porque dan trabajo y salarios a los habitantes de los países que explotan. Además, Lasso quiere la llegada de los capitales buitres. Son aquellos que vienen a hacer grandes negocios en pocos meses y sacan de inmediato sus ganancias fuera del país. La pandemia cambió la forma de relacionarnos. Esto se debe a que progresivamente los cambios de la movilidad, las comunicaciones y los trabajos, inclusive las leyes de los países, pero sobre todo los nuevos trabajos y las nuevas formas de emprender, nos están cambiando. Pasamos del tiempo en que gobernaban los lectores, los radioescuchas, los televidentes, al tiempo de los internautas, y esto significa que pasamos de peones a las órdenes de su majestad, es decir, del rey, a obreros y trabajadores a las órdenes de patronos, jefes o presidentes, que se denominan en la mayor parte de países ciudadanos de una nacionalidad, pues en ese país y el presidente de turno es el que le da y le quita derechos a las personas. Y pasamos ahora a un tiempo en que el celular, la televisión satelital, la internet, nos convierte en internautas, en viajeros permanentes de la red, en personas, esto es, en individuos obligados a votar y a escoger desde la infancia hasta la muerte. Y esto nos ha cambiado. Somos gente que puede escoger en todo. Y para eso procuramos estar bien informados y tener a la mano conocimientos o personas que nos puedan ayudar, pues ahora es imposible ser un enciclopedista o naturalista como en el siglo XIX, porque hay una sobreproducción de conocimientos que ahora ya no vienen solo de Europa y Estados Unidos, sino de cualquier vecino, campesino o carpintero. Arauz y Lasso plantean que en sus gobiernos la educación cambiará. Lasso propone el libre ingreso a las universidades, cuando los colegios y las universidades en Ecuador se han convertido en fábricas de ninis, personas que tras largos años de estudio y sacrificio en estas instituciones, tanto de sus padres como de ellos mismos, terminan en la calle sin trabajo, engrosando la fila de los informales, ilegales o emigrantes. La educación ha pasado a ser lo que era en Roma el circo o en la Edad Media la iglesia, la televisión o los estadios en el siglo XX, es decir, en un sedante colectivo, en un engaño para tranquilizar a las poblaciones de los países más pobres y para sobreexplotar a los adultos que tienen que trabajar para mantener en ellos a sus hijos, y que a diferencia de las generaciones anteriores, los jóvenes no tienen que hacer otra cosa que estudiar en casa, es decir, no son productivos ni cooperativos. Además, la educación ha sido el mecanismo para movilizar a la población joven del campo a la ciudad, de las ciudades pobres a las ciudades ricas y de los países pobres a los países ricos, para crear un excedente de mano de obra calificada y que ésta sea menos costosa, hasta que finalmente en este siglo XXI es fácilmente reemplazada por máquinas. Para Arauz, la educación debe pasar de la educación clásica repetidora de lo que dice el profesor o el libro a la educación que desarrolla talentos, como la música, las artes, los deportes, capacidades nuevas en la forma de comunicación como el inglés, la programación,
que estimulen la búsqueda, la crítica, la opinión personal, el debate, la discusión. Las opciones que desarrolla la inventiva, la creatividad, la innovación, el cambio. Esto significa quebrantar el orden establecido porque pensar es subversivo. La pandemia no solo cambió la forma de relacionarnos, sino que cambió la forma de vivir, la forma de pervivir, la forma que ahora los seres humanos tenemos tres vidas. La una es la vida biológica, la otra es la vida social o legal, que nos da un país cuando nos da la residencia, la ciudadanía, y tenemos una vida que es la vida virtual, donde los individuos trascienden fronteras, el tiempo y pueden vivir indefinidamente, porque sus palabras, emociones, alegrías, pesares y todo queda para una eternidad en la nube. Los gobernantes ya no gobiernan solo países y lo tangible que hay en ellos, o tienen que gobernar conductas sociales, es decir, las relaciones entre las personas de ese país. Ahora tienen que sortear como lo más difícil la vida virtual, la vida en Internet que cada persona tiene y que le convierte en un individuo sin tiempo y sin fronteras, con una memoria de siglos, donde todos los seres humanos son deliberantes, no obedientes, que es la gran diferencia entre los internautas, los ciudadanos, los creyentes de una religión, los súbditos de algún rey o los internautas del siglo XXI. Durante 10 años vivimos un gobierno que procuró la redistribución de la riqueza, para lo cual cambió el uso del espacio físico mediante carreteras, convirtiendo a Ecuador en el país con las mejores carreteras de América Latina, con una red de hospitales certificados internacionalmente, con escuelas, colegios del milenio que tenían bachillerato internacional, con universidades emblemáticas, con becas a los 100 mejores universidades del mundo para los pobres y la clase media, con los mejores salarios de Sudamérica, con la mejor red de internet, telefonía celular y televisión satelital del continente, con puertos, aeropuertos, servicios de oficinas públicas de primera. Con esos tiempos fueron algo que contrastó completamente con los tiempos anteriores a Rafael Correa y, desgraciadamente, con los 4 años de gobierno de Lenín Moreno. Eran tiempos en que la riqueza, los impuestos, los favores, los privilegios ya no eran para la élite o para los políticos y familias de estos relacionados con esa élite que tenían un abolengo y una trayectoria desde 1534 en que se fundó la ciudad de Quito y luego se fundó el puerto de Guayaquil, que celebró en el año 2020 200 años de su independencia de España. Pero en estos 200 años nuestras ciudades vivieron la conversión de ciudades, entre comillas, cristianas a guaridas de ladrones, traidores, cobardes, tramposos y mentirosos de cuello blanco, que han hecho de las ciudades de Ecuador un sitio de culto a la gente de la peor calaña humana. En estos 4 años de gobierno, los privilegios, los favores, los amarres políticos, la traición, la mentira, la desigualdad, la injusticia retornaron a ser forma de gobierno, como retornó la base militar norteamericana a Galápagos o a Manta, y volvimos a ser el patio trasero de los Estados Unidos, el país narcoexportador, el centro del tráfico de inmigrantes a Estados Unidos y Europa, por donde vienen venezolanos, cubanos y gente de todo el mundo para usarnos como trampolín. El paraíso de banqueros, importadores, exportadores, transnacionales, incluso soldados norteamericanos, agentes de la CIA, de la DEA
nuestra élite militar y policial, que además de tener muy buenos salarios, tienen derecho a casinos, universidades, escuelas, que ya no los tenían en el tiempo de Correa, y además incluso a ser agregados militares en el extranjero. Hoy, donde abundan los leguleyos, los narcos, los empresarios acaudalados o los profetas de la llegada de Cristo y del fin del mundo, junto a los turistas opulentos, para ellos Ecuador sigue siendo el paraíso. Hemos vivido el más brusco y brutal empobrecimiento de nuestra historia, pues por 10 años creíamos que estábamos en el camino que nos alejaba de la pobreza y la desigualdad, pero hemos vuelto como en una caída peor a lo que habíamos vivido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias.